Sí te escuchamos. Queríamos compartir con las organizaciones con las que siempre estamos trabajando y por eso hemos tratado de generar esta reunión, ¿no? Y en este contexto tan particular. Así que bueno, gracias por la onda, por aguantar realmente estas dificultades técnicas que estamos teniendo, teniendo en cuenta que ha recrudecido la violencia durante el aislamiento y cómo nos organizamos en este contexto de emergencia sanitaria y social para decir ni una menos. ¿Cómo hacemos, no? Perfecto. Del 2015 para acá hemos hecho un recorrido gigante. De hecho, el Ni Una Menos de ese año nos adelantaba todo lo que íbamos a estar en las calles después. Para mí, para nuestra organización, ha sido un estallido del acumulado de tantos años de movimiento de mujeres y feministas, y me parece que el balance de ahí hasta aquí tiene que ser positivo. Hoy tenemos un ministerio que es un ministerio que se ganó en las calles, que es un ministerio que es de todas. Entonces me parece que el balance tiene que ser positivo. Recordemos que en el 2015 asesinaban a mujeres cada 20 horas, entonces producto del hartazgo hemos salido a globalizar este grito que después se ha replicado en América Latina en los años subsiguientes y hemos construido paro de mujeres y demás. Me parece que sí una consolidación del movimiento. Esta etapa, entrando en la pregunta, ha venido a poner sobre la mesa todo lo que ya estaba, todo lo que sabíamos que existía. Es una crisis humanitaria, es una crisis de los cuidados, de quién se ocupa de las vidas de las personas. Y en ese sentido, me parece que todas las organizaciones que estamos aquí en un punto hemos hecho aportes en clave de acompañamiento. Creo que no podemos pensar la militancia si no la situamos en el lugar donde vivimos, en la provincia y en nuestra universidad en particular, y los estudiantes que habitan en ella, que hacen a este contexto. Eh, Todas estas demandas las hemos intentado paliar y hemos intentado responder como organización a nivel nacional, la MESHA, desplegando lo que es el plan Permanecer, que esta estructura de la universidad no están preparadas para los estudiantes y las estudiantes que la habitan y que tenemos que seguir militando en el sentido de que todo esto sea como lo soñamos y de que todas las mujeres también que estos datos que nosotros hemos podido conseguir acerca de nuestras compañeras por medio de nuestras redes, que quizás no son oficiales, pero son muy importantes, es que las compañeras de nuestra universidad no le pueden dedicar de lleno a lo que serían las actividades académicas porque están en lo que serían las tareas de cuidado. Entonces ahí vemos cómo dentro de la universidad se sigue reproduciendo el patriarcado y que las mujeres ingresan, permanecen y egresan de la universidad no permanecen, no hay políticas pensadas en ellas y tiene que ver con el orden de prioridad que se nos pone a nosotras en las políticas. Gracias, Ailén. Eh, Ahí quería saludar, aprovechar que ha entrado Deo, Deolinda, de Mocase. Hola Deo, ¿cómo estás? ¿Puedo pedir la palabra? Sí, dale Flor, seguí. Voy. Creo que la respuesta va siempre hacia el mismo lugar, ¿no? El tejido de redes, es lo que hemos hecho todas desde nuestros territorios, digamos, tratar de asistir a las compañeras, tanto en la universidad, en el movimiento campesino, cada una en su lugar, en su territorio, buscar la manera de tejer redes porque en ese contexto no podíamos movernos, teníamos compañeras que necesitaban irse, y de utilizar todo lo que hemos tenido a nuestro alcance. Me parece que, o sea, me pongo a pensar y hasta hemos utilizado hasta lo último, ambulancias para llevar a mujeres, traer, buscar todo lo que sea posible para resguardarlas. Sin embargo, siento que por mucho esfuerzo que haya por parte de las organizaciones, si no hay una decisión política, por más que se haya avanzado con un Ministerio de Mujeres que se está organizando y todo, creo que tampoco hay una decisión total con respecto a la temática. Priscila nos ha parecido muerta,
la estábamos buscando y no hemos llegado a tiempo. Por mucho esfuerzo que hagamos, siento que los golpes siguen siendo hacia los mismos lugares, que es un poco también lo que nos ha ido llevando a caminar un poco juntas, que son los dolores que nos unen, ¿no? Los dolores que nos unen en los cuerpos que nos tocan y también cómo hemos ido aprendiendo en el camino. Yo me miro unos años atrás y éramos muy pocas en las marchas, no éramos lo que hicieron en este último paro del 8. Un montón de mujeres, madres, público en general que jamás había participado en una marcha. A mí me parece importante volver a ellas, ¿no? De que cómo hemos podido llevar el mensaje desde otro lugar, desde el amor, desde la ternura, desde el no juzgamiento, de decir todas somos mujeres y todas hemos vivido a lo largo de nuestro tiempo algún tipo de violencia y hay algo que nos une que es el dolor y creo que es algo que nos hace más fuertes y nos hace seguir y ser más tenaces, ¿no? Porque si hay algo que ha dado el movimiento feminista en todos estos años, ha sido un ejercicio de política ciudadana. Hemos parado las primeras en pararle a Macri hemos sido nosotras, las mujeres. No ha sido la CGT, no ha sido nadie. Ha sido el 8 de marzo, 3 meses de asumir su gobierno, nosotros ya estábamos diciéndoles que el modelo de derecha nos iba a golpear y nos iba a golpear más a nosotros. Me parece que sí ha sido sumamente importante el tejido de redes, pero es algo que para mí ya viene, venimos trabajándolo y es ahí donde siempre trato de pararme, de buscar cómo hemos logrado muchas organizaciones solidariamente, dejando egoísmos y un montón de cosas de lado para unificarnos en un fin común, ¿no? Por ejemplo, puedo poner ejemplo el foro. El foro ha sido el primero que se ha hecho el año pasado y había más de 2.000 personas adentro. Y era un hecho político el que estaba sucediendo. Estábamos todas ahí encontrándonos y lo hemos podido hacer sin nada. O sea, sin nada más que con la decisión de todas de trabajar en conjunto. Después vino el caso María Lescano. Y todas hemos estado afuera de tribunales, adentro defendiéndola en los pasillos. María no estaba de nuevo sola como en su primer tribunal, cuando estaba ella con su defensor. Me parece que siempre trato de buscar qué es lo que nos hace y qué es lo que dejamos, ¿no? Como de enseñanza, es decir, todavía estamos esperando la sentencia del caso María, pero sin embargo hemos trabajado 2 meses juntos, cada quien con su bandera, sin perder su identidad, su organización, sin perder ninguna de nuestros lugares de origen también, ¿no? Pero siempre recordándonos que había algo que nos superaba y era un fin común, que en este caso buscar la liberación de María, que estaba presa por una sentencia injusta. Y volvemos a eso, ¿no? A la cuestión del tejido de redes, que durante este contexto también otra vez ha vuelto a relucirse, buscar hasta la última que teníamos donde sea que estábamos para tratar de contenernos, desde cuestiones alimentarias hasta cuestiones más profundas como de violencia. Parece que, bueno, siempre busco y es donde me hace seguir, ¿no? Los años te empujan a seguir, el ver la cara de muchas compañeras que durante un montón de años estamos ahí en la organización de marchas y en cuanta cosa suceda, igual estamos ahí, por más que las banderas sean diferentes. Creo que por suerte los feminismos traemos eso para aportarle a la política, ¿no? El decir que a pesar de todo a nosotros nos unen cuestiones más profundas y en ese camino vamos. Buenísimo, Flor. Re bien eso. Me gustaría Tiempo. decir que no hay alguien que siga. Dale, Valen, sí, seguí nomás. Bueno, la saludo a todos por las dudas. Soy Valentina de Mumalá y celebro estos espacios por sobre todas las cosas.
adhiero mucho a lo que decía la Flor recién, con respecto a esto de que al fin y al cabo el feminismo ha venido a transformar un poco la política, pero también me gustaría hacer un poco de historia en cómo nace este 3 de junio, como para recordar que hace 15 ojalá, hace 5 años, eh, había una continuidad de femicidios en el país, en donde el último femicidio que termina de conglomerar todo esto, el femicidio de Kiara, nos termina haciendo como un punto de inflexión dentro de la sociedad en donde de repente la gente también empieza a darse cuenta que esto es masivo, que el femicidio no es, deja de estar en el ámbito privado y la gente empieza a tomar conciencia que el Estado debería intervenir en la vida de estas mujeres para poder así darles una vida digna y libre, básicamente. Me parece que también algo muy importante que empieza a suceder en ese momento es que también comunicacionalmente se empieza a hablar desde el término femicidio y a poco empezamos a deconstruir esas ideas del crimen pasional y de todas esas ideas que venimos acarreando históricamente. Siento que ha sido un punto de inflexión en la Argentina que nos ha venido a terminar o no sé si terminar o a seguir uniéndonos, a donde también que tiene que ver un poco con la pregunta esto de cómo nosotros nos organizamos en este contexto y que es básicamente la articulación que tenemos cada una en nuestros territorios con nuestras organizaciones en donde estamos como llegando a lugares donde el Estado no está llegando y que sí celebro la decisión de tener un ministerio, celebro la decisión política que hay en este momento, pero las deudas pendientes siguen, las mujeres siguen siendo asesinadas cada 28 horas. Me parece que aunque durante la administración macrista no se haya dedicado un presupuesto puntual a esto, a la perspectiva de género, todavía aún teníamos que seguir apuntando a pedir básicamente presupuesto para que las mujeres tengan una vida digna. Nada, eso. Ese aporte quería hacerlo así cortito, pero básicamente en que seguimos sosteniéndonos a través de las articulaciones que tenemos las organizaciones que nos dedicamos a esto. Me gustaría volver un poco a la pregunta que la he anotado porque se me venían muchas cosas a la cabeza de cómo decir, ni uno menos en este contexto, y pensaba en cómo se están organizando hoy las chicas, que el otro día también teníamos una reunión y hablábamos como de varias formas de poder encarar esta situación desde nuestro encierro, digamos, porque antes lo podíamos hacer porque salíamos a las calles y eso era una constante. En este caso, digamos, de la organización es particular porque en general las chicas son movimiento más barrial, entonces están al frente de merenderos, al frente de roperitos, y después tenemos un espacio de diversidad que por suerte también ha podido crecer en ese sentido. Entonces, creo que voy a hacerle frente, digamos, a este contexto. También tiene que ver con eso, con seguir brindando la asistencia, que un poco lo mencionaba Flor hace un momento, desde el lugar en donde estamos, no cortarla. Hoy los merenderos siguen funcionando, los chicos tienen que ir a retirar su comida, hoy hay inclusive más ollas porque se necesita más asistencia en ese sentido, por los espacios en los que están las chicas, entonces tienen delimitados cada una a quién le toca en la semana parar una olla, digamos, y eso corre por cuenta de los compañeros. Y algo que no queda afuera y que por ahí nos lo tenemos que charlar nosotras y para nuestras organizaciones, que era algo que hablábamos ese día, que es que entre nosotras mismas seamos nuestro propio espacio de contención, más allá de que seamos el espacio de contención de las mujeres que están sufriendo hoy violencia, también entre nosotras se da que estamos superadas, estamos estresadas, estamos deprimidas. Entonces decíamos, seamos también nuestro propio espacio de contención para poder ser el de las otras. O sea, digo, hoy más allá de que el contexto está duro, muy porque como que se ha profundizado un poco esta situación, tenemos nosotras que darnos un apoyo, digamos, virtual, aunque sea,
porque no sé, seguramente les habrá pasado por ahí al no estar de manera frecuente, un poco se pierde eso que veníamos continuamente ya tratando. Nada, eso, de que el espacio de Ni Una Menos está en las calles, pero también hoy está parando una olla, también hoy está entregando una merienda y también está conteniéndonos entre nosotros. Gracias, Sofi. Sí, realmente. ¿Quién quiere ¿Puedo seguir? hablar yo, Gaby? Dale, dale, Azu. Me hace mucho. Bueno, hola chicas, para la que no me conoce, soy Lucía, y pertenezco a la organización Red de Abogadas Feministas. Bueno, no sabía más o menos cómo arrancar, digamos, sí, más bien por qué, sobre todo, digamos, tiene mucho que ver con el decir ni una menos, la conformación de nuestro espacio. Nosotros somos un grupo de abogadas, primero, obviamente, hemos sido feministas, y hemos podido ver, digamos, cómo las necesidades de nuestra sociedad y de las mujeres tienen mucho que ver con la utilidad que tiene nuestra profesión y bueno, encontrándonos en espacios sumamente patriarcales, como como es la Facultad de Derecho y como es tribunales, hoy en día el Poder Judicial, todos lo sabemos, hemos decidido unirnos para poder intentar, digamos, primero que nada, ayudar a toda mujer que lo necesite, que sea víctima de violencia, y también para poder intentar cambiar las cosas un poco del sistema, lo poco que se puede. Y bueno, hace un año y meses que venimos trabajando, encontrándonos realmente con un sistema terrible, que la verdad es muy desgastante todos los días tener que enfrentarse, no solamente a acompañar y contener a una mujer que se encuentra en una situación horrible, sino también las respuestas que da el Estado sobre eso. Si bien nosotros celebramos todo lo que todas las compañeras vienen caminando hace muchísimo tiempo, inclusive desde el 3 de junio del 2015 y antes, en donde se han podido, digamos, desde el Estado dar algunas respuestas, como creaciones de juzgado de género, o hoy en día el Ministerio de la Mujer, que yo realmente creo que eso ha sido algo que nosotros nos lo hemos ganado, o sea, las militantes, el reconocimiento del Estado de nuestros derechos y que hay que empezar a impulsar políticas públicas desde adentro. Pero la verdad que cada día es más difícil y bueno, como decían hace rato, alguna de las compañeras, no me acuerdo quién, en cuanto a cómo en este contexto, y esto tiene que ver con la pregunta, se ha recrudecido la violencia, si bien es cierto, yo creo que también el hecho recién estaba leyendo hace rato en el observatorio, ahora que si nos ven, digamos, el conteo que vienen haciendo de los femicidios desde el contexto de aislamiento, y cómo los porcentajes muchos tienen que ver dentro de lo que es ha sucedido en el hogar. Entonces, yo creo que esa situación completamente extraordinaria es la que ha llevado a que muchas veces las cosas exploten, digamos. Y bueno, la verdad que nosotras, como venimos haciendo frente a eso, desde nuestra organización es muy difícil poder acompañar a una mujer en el sentido de que está todo completamente parado, de que el Poder Judicial no está funcionando al 100%, que inclusive cuando funciona el 100% no funciona al 100%, la verdad que es muy difícil poder acompañar en este contexto por el hecho de que también la contención no se la puede hacer de estas maneras, digamos, completamente o como debería ser. Pero sin embargo, seguimos seguimos atendiendo casos de la misma manera que lo hacíamos y tratando por lo menos de contener y buscar una solución con las pocas herramientas que tenemos. Pero para mí sí es importante, y lo han dicho casi todas las compañeras que han hablado antes que yo, las redes que hemos generado y cómo cada una desde su espacio, desde su territorio, está bancando la parada y está acompañando, y nos estamos acompañando a la mujer que lo necesita y también entre nosotras. Entonces eso sí es un logro nuestro, de todas, digamos. Y bueno, eso nomás, espero que se me haya entendido. Sí, se entiende. ¿Noé quiere seguir? Te veo que estás como levantando la manito. Bueno, mi nombre es Noelia Noé Ibarra, soy del MTE.
compañera de Erika, un bajón que Eri no haya podido estar hoy, pero bueno, por problemas de conectividad. Ella es una de las compañeras bueno, que se puede acercar a este espacio, un espacio súper valioso para nosotras, organizaciones sociales que muchas veces estamos evocadas en otro tipo de actividades, en la cotidianidad que a veces nos lleva a no poder trabajar con todo el peso que quisiéramos en algunas temáticas, como por ejemplo discusiones sobre el feminismo con las compañeras, que uno lo va haciendo en un proceso que muchas veces se hace un poco lento, y creo que para eso es muy valioso este espacio, y bueno, Eri ha sido una de las compañeras que más se ha entusiasmado en participar. Bueno, con respecto a la primera pregunta, al primer tema, pensaba en lo difícil que ha sido para nosotras cuando nos hemos enterado de la pandemia, del aislamiento, sobre todo para pensar cómo organizarnos a partir de eso sin poder salir de nuestra casa, acompañar, sin tener transporte, organizarnos por WhatsApp, con todo lo que eso implica, porque sabemos que en nuestro caso muchas de las compañeras referentes barriales a veces no todas tienen acceso al celular, a la dinámica de estar todo el día organizando cosas en los grupos de WhatsApp, muchas veces no se les dificulta esa dinámica. Sin embargo, bueno, ha sido todo un desafío para nosotras hacerle frente y reorganizarnos a partir de este contexto. Bueno, desde el MTE venimos ya desde el 2015 como MTE trabajando en distintos barrios, sobre todo con mujeres, que como siempre decimos, son las mujeres las primeras en organizarse y en pensar como nuevas alternativas para los barrios populares. Y bueno, en ese sentido venimos ya hace varios años, sobre todo en un contexto súper difícil como ha sido el macrismo, bancando los comedores, tratando de impulsar otro tipo de actividades que sean espacios sociocomunitarios en donde podamos organizar a más mujeres, a más compañeros, a trabajadores de la economía popular, en pensar como actividades para las adolescentes, para las niñas. Y sin embargo, con la pandemia es como que todo esto se ha frenado un poco y hemos tenido que resolver lo más urgente, que era garantizar la comida de los compañeros. Así que bueno, ha sido como que todo este contexto sigue siendo bastante difícil, sobre todo cuando nos llegan casos de violencia de género, también es muy complicado muchas veces no poder acompañar de cerca, por ejemplo, ir hasta el barrio Belén, ir hasta el puestito de San Antonio, o sea, espacios que nos quedan muy lejos y que a veces es imposible llegar por la falta de transporte y todo eso. Entonces me parece que este contexto como que también nos ha llevado a inventar nuevas formas, a inventar nuevos tipos de acompañamiento, y destaco un montón la solidaridad de las compañeras que hoy nos toca estar al frente de la organización, pero también de otras compañeras feministas que se han solidarizado, que nos han dicho, bueno, estamos para lo que necesiten, si necesitan algún recurso, hacemos una campaña solidaria. O sea, en múltiples situaciones me parece que la sororidad y la solidaridad han estado como la principal bandera, y me parece que nunca nos vamos a olvidar. Siempre que pensemos en la pandemia, creo que vamos a rescatar eso, que me parece súper valioso. Y bueno, la verdad que, como les decía, está siendo un poco complicado esto también que decía la compañera de la red de abogadas. Es complicado poder resolver estructuralmente algunas situaciones de violencia. Nos ha pasado casos de compañeras que no han querido denunciar, por ejemplo, y es como que los procesos son muy complejos. Entonces me parece que es ahora cuando necesitamos políticas públicas reales que
solucionen esto de fondo, partiendo de la justicia, pero también poder llegar a los barrios a discutir, a hablar con las compañeras de qué es la violencia, de que hay una salida, cuáles son las instituciones que pueden acompañar esos casos. Me parece que está bueno que podamos seguir pensando, poniendo todos los esfuerzos para trabajar en objetivos concretos para estos casos, sobre todo en los sectores populares, que es donde las compañeras están más alejadas de todo. Entonces, sí, porque estoy con datos. Entonces, un poco de lo que vengo escuchando a las compañeras, no sé, yo estaba hilvanando ahí un poco el proceso más bien atado a todo lo que es la historia de la organización, ¿no? Un movimiento campesino y que ha irrumpido en Santiago del Estero con la voz de los negros y de las negras, ¿no? Negras que nos hemos ido haciendo nuestro espacio en el ámbito incluso interno de la organización, ¿no? Y que ha sido un proceso y sigue siendo un proceso constante, permanente, porque siempre hay nuevos y nuevas integrantes de las comunidades que a raíz de los conflictos de tierra principalmente están sumándose al movimiento. Y bueno, en estos últimos tiempos, un poco a raíz de las problemáticas de salud que están afectadas por las constantes fumigaciones de la soja y algo que también es muy reciente, la organización en los barrios populares en Santiago, Montequemado, Añatuya, bueno, en Quimilí, que muchos de los que están organizados en estos pueblos están vinculados a, bueno, son familiares de los que todavía resisten y están en el campo, ¿no? Bueno, un poco, decía yo, iba hilvanando una organización que lamentablemente yo también he sido y he estado en algunos ámbitos donde hemos sido silenciados, ¿no? Santiago Capital, entrar a la selva de cemento prácticamente ha sido una cosa en algunos momentos muy ruin en lo personal o así en lo de los sentires, ¿no? Ha sido un proceso, creo que en estos últimos tiempos hemos podido un poco hacer que se sienta y se escuche nuestra voz y que tenga entrada en algunos ámbitos, en algunos espacios en los cuales éramos silenciados, y muchos de esos espacios, de esos ámbitos, han venido de la mano de las mujeres. Mujeres que, de las que están en este espacio justamente compartiendo. Ha sido realmente muy difícil y es, bueno, y también un desafío para nosotras poder construir esa relación, ¿no? Y que la estamos construyendo, una relación de conocernos, de cómo llevar adelante las demandas o ir uniendo nuestras demandas comunes para una estrategia común. Bueno, y sobresaltar principalmente eso, ¿no? Que es algo que a nosotras nos tiene, bueno, por un lado contenta y también ocupada y alegres por este desafío que significa, ¿no? Y también estamos hablando de cuestiones generacionales, cuestiones, bueno, podríamos decir de identidades, de relacionarse, bueno, nuestra relación con la tierra, con lo que significa la lucha de muchas mujeres en nuestro, que construyen nuestro movimiento, bueno, es algo que, no sé, nosotras hemos aprendido a tener orgullo de eso, ¿no? Así que, nada, y ahora en esto de la pandemia, yo escuchaba ahí a los compañeros que, bueno, que han, no sé, en la cuestión del aislamiento y eso, y bueno, en nuestra realidad es otra. Nuestra realidad, podríamos decir, siempre hemos estado aislados de las grandes ciudades o cuando hay que movilizar o hay que venir al médico, siempre se ha salido para incluso para fiesta, para no ponerle ahí los puntos a las desgracias. Para formarnos, para participar en campamentos de jóvenes, encuentros de mujeres. Bueno, hemos tenido que salir más que de esos lugares aislados, sino de esos territorios que vivimos, conservamos y los defendemos, ¿no? Así que mucha en esta etapa y sobre todo después de los encuentros internos, encuentros entre mujeres y el último encuentro que hemos tenido el 8 de marzo, justamente antes de entrar a la cuarentena, ha sido
enormemente grato para nosotros. Hay una vitalidad, una fuerza ahí, y más en el proceso de encuentro como MOCASE, ¿no? Y hacerlo en el marco del Día Internacional de las Mujeres Luchadoras, ese mandato o esa responsabilidad de ser guardianas de la vida, guardianas de la ceniza, nos ha tenido como muy, bueno, conectada con todas las mujeres que han participado de ese encuentro, que ha sido una luz y que todavía está ahí bien encandilándonos, ¿no? Para darnos la fuerza para todo lo que se nos viene. Somos conscientes que esta etapa por la pandemia no va a ser fácil para toda la sociedad. Se está viviendo esta situación que va a llevar para largo, y nosotras tenemos relaciones con otras organizaciones en Europa, bueno, de la vía campesina, y bueno, hay aliados que conversan y nos dicen que esto va para largo, ¿no? Por lo menos tenemos que pensar en la construcción de estrategias de que va a ser para largo. Así que ahí, en ese sentido, nada, estamos prontas a disponernos, y bueno, y a saber que desde nuestros territorios, si bien hoy hay como ese cuidado por el estar lejos de las grandes ciudades y que solamente los que tienen transporte propio pueden salir o bueno, coordinar con los vecinos para poder salir al pueblo, se sale. Lo que sí nos ha dificultado un poco es el traslado de nuestros alimentos para venderlos, para estar bueno, llevando a los locales de comercialización que los teníamos tanto en Santiago como en otras provincias, no solo por los controles, sino por bueno, los traslados que implica, ¿no? Y bueno, y ahí haciendo hincapié también para dentro de lo que es la organización nacional que se ha conformado, y siendo parte de la creación de la Secretaría de la Mujer dentro de la UTEP, que también viene cargado con toda una disputa interna en cuanto a la participación de las mujeres, ¿no? Así que esa responsabilidad de unirnos a ese ámbito en este marco del confinamiento está haciendo como también van asistiendo las que puedan tener acceso a internet o las que están más cerca del lugar que se van a reunir, que principalmente estamos hablando de nivel nacional, que se hacen en Buenos Aires, ¿no? Y creo que es un desafío también para los que estamos en las provincias poder tener algún tipo de encuentro más allá de lo virtual. Parece si podemos avanzar un poquito en lo que habíamos pensado como segundo eje para conversar, que tenía que ver con aportes para pensar políticas públicas para mujeres y diversidades. ¿Cuáles creen que serían los principales objetivos y dinámicas que deberíamos impulsar colectivamente desde nuestros territorios? Bueno, nada, a mí me tocaba hablar hoy desde un organismo de derechos humanos, como es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es un organismo histórico. Breve, creo que nosotros venimos teniendo una reflexión hacia dentro de la organización de que la lucha por la memoria, verdad y justicia no puede estar separada de lo que es la lucha de las mujeres hoy. El feminismo tiene que atravesar a todas las organizaciones de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, políticas, etcétera, etcétera, porque si no, no es una lucha verdadera por, digo, como un organismo de derechos humanos, y en ese sentido los cambios han sido, o los cuestionamientos y hacer diario de los militantes ha sido hacia adentro como hacia afuera de la organización. Nosotros estamos en todo el país, tenemos una orgánica nacional y después las regionales provinciales. Si se quiere, en este contexto de pandemia hemos tenido muchos casos de violencia institucional y muchos casos de acompañamiento en las distintas regionales, lo que han sido violencias por razones de género, y el tema de las ILE, el acceso al sistema de salud de las mujeres, hemos tenido muchas denuncias. El sistema se respecta sobre todo a las mujeres, cuerpos gestantes y mujeres que tenían que, personas que tenían que pasar por un parto, ¿no? Hemos visto mucha violencia. La forma en que hemos encontrado acompañar es eso, redes en el territorio, redes en los organismos oficiales, no oficiales, aliados que uno tiene hacia adentro, hacia afuera, y así es como vamos trabajando.
A nosotros nos parece muy importante que se escuche a las compañeras que están en el territorio. Entiendo que los territorios son muchos, que las trincheras son muchas, pero también hay que entender que las realidades son diferentes en los barrios, en las comunidades campesinas indígenas y en los espacios de tomas de decisiones, donde se definen las políticas, en las mesas tiene que estar la voz de las compañeras que están en los barrios, que están en las comunidades, porque por más redes que tejamos y por más buenas intenciones que tengamos las organizaciones, no podemos poner la voz de las compañeras en hacer un diagnóstico, en tomar las decisiones de las políticas, ¿no? Así que eso tratamos de sostenerlo siempre y nos parece importante decirlo. Gracias, Majo. Ahí se ha conectado Rita. Te escuchamos. ¿Quieres decir? Buenas compañeras, desde la Casa de las Mujeres y Disidencias del barrio Bosco 2, quiero saludarlas a todas, decirles que bueno, más que nada era contar un poquito de lo que estamos pasando después de todo esto de la pandemia, de la cuarentena que cada vez se prolonga más, y que nosotros desde la Casa de las Mujeres no hemos podido descansar, no hemos tenido tiempo de aislarnos, porque se nos ha hecho muy difícil sostener la parte económica, sostener a la vecina que ha quedado aislada adentro de su casa con el golpeador, poder traer a los espacios que funcionaban muy bien, que eran las cooperativas de trabajo, donde ellas podían venir y podían tomarse su tiempo de trabajo para poder salir desde sus hogares, para poder tener un poquito tomar un poquito de aire, porque atraviesan muchísimas situaciones de violencia y en encierro. Ahora eso ha triplicado en el barrio, así que ha hecho que nosotras no podamos parar, que tengamos que acompañar, pero más que nada, fundamentalmente, poder llegar al Estado y presionar y decir qué estamos haciendo, qué estamos pensando sobre este flagelo tan grande que han pensado en una pandemia que estaba afectando al mundo entero, pero de pronto nos damos con que teníamos muchísimas mujeres, que muchas de ustedes ya lo saben, que todas las organizaciones feministas estamos al tanto de todas las situaciones que pasan el día a día las compañeras. Entonces, ahí es donde hemos puesto el cuerpo, diría, para poder acompañar a ellas y poder, en este caso, en nosotras, sostener una olla donde las compañeras están entregando 1.007 raciones por cada 3 días en la semana, y son las que también, esa olla popular es las que manejan, las que pueden estar al frente de ese espacio tan importante, porque ahí es darle un plato de comida a esas mujeres que hoy no pueden salir a juntar cartones, a esas mujeres que no tienen trabajo, a esas compañeras que sufren tanta violencia y que dependen de la plata del violento para poder vivir. También poder contarles que para nosotros ha sido muy duro porque a los principios de la cuarentena la que recibo 2 balas de goma en mi cuerpo he sido yo por parte de un policía. Después muchas compañeras también han atravesado esas situaciones ya por ser madre, por ser esposas, por salir a comprar, por salir a cobrar o por salir a pedir comida. Entonces todas esas cosas nosotras hemos tratado de superar más que nada, pero lo que hemos tenido que hacer es ponernos firme ante el Estado y poder pedirle que nos acompañen desde un número de teléfono abierto, para que cuando esté pasando una situación de violencia de género la policía pueda actuar rápido. Hemos podido activar botones antipánicos, 4 botones antipánicos que para antes era un tabú, porque cuando iban a la comisaría a la comisaría del menor y la mujer, le decían que primero tenía que realizar la denuncia, y sabemos que hay muchas vecinas que todavía no se animan a hacerlo por el proceso que implica poder llegar a hacer la denuncia. Hemos obtenido eso, hemos obtenido también de los 15 casos
más uno que se nos ha sumado, hemos podido lograr las restricciones de acercamiento, la exclusión del hogar, pero eso sí, con el acompañamiento que ellas necesitan, ¿no? La tenemos a Joana Beltrán, que es la coordinadora de la casa, es la compañera que viene a las 3 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche y sale casa por casa a ver cómo está la vecina, pero no solo ver cómo está físicamente, sino emocionalmente y más que nada económicamente, que la vecina tenga la leche, que tenga los pañales para su niño, que tenga comida para comer y que no tenga que aparte de estar con el violento, padecer insultos, padecer violencia de género y todos los otros tipos de violencia, puedan ellas tener a mano la comida para darle a sus hijos, porque la mayoría de las mujeres hoy sufre ese padecimiento, ¿no? De que su niño le pide un pedazo de pan y no lo tiene y tampoco lo puede conseguir, porque desde el Estado provincial todavía no hemos obtenido fondos necesarios, por ejemplo, para una vecina que está en situación de calle y no tiene dónde estar, o sea, no hay plata para pagarle un alquiler para que ella pueda estar aislada, hacer la cuarentena al menos hasta que pase. Con el tema de vivienda también, porque realmente las situaciones de las vecinas, a todas las vecinas que sufren violencia de género, la mayoría no tiene vivienda, y eso empeora la situación porque tiene que estar en la familia del violento o tiene que estar con el tipo porque la casa es de él. En lo que vamos de la cuarentena hemos podido lograr alcanzar a que nos puedan cubrir algo, no todo porque falta mucho, porque el Estado tiene muchísima deuda con las mujeres y eso no lo puedo decir yo, sino que ustedes, todas las compañeras que estamos luchando, lo sabemos, la diaria. Así que bueno, nada, de eso, compartir un poco y decirles de cómo vamos ahí trabajando y no vemos la hora de que pase todo esto para poder articular con todas las organizaciones feministas para que seamos más fuertes y de una vez podamos frenar lo que es la violencia de género, los femicidios y todo lo que implica el sufrimiento de una mujer. Podemos avanzar con estos dos últimos que tenían que ver con qué políticas creíamos que estaban faltando y si alguna piensa que la manera de articular desde los feminismos tiene alguna particularidad. ¿Quieres empezar, Joa? En Santiago del Estero sabemos que hay niñas pariendo, niñas embarazadas, entonces me parece que uno de los principales ejes sobre los que nos tenemos que organizar es tener IRE de una vez y para siempre en esta provincia, que parece que no se enteran que hay un movimiento de mujeres y feministas gigante y que hacer parir a niñas o hacerlas tener cesárea es trato cruel, inhumano y degradante y que es tortura. Me parece que ese es uno de los grandes ejes. Y una cosa que me parece que puede ser diferente o quizás un aporte como para no redundar, sobre las políticas públicas. Yo creo que tenemos políticas públicas muy buenas. Y lo más importante que quería decir es que al Ministerio de las Mujeres hay que desbordarlo. Lo dice Eli, lo decimos nosotras. El Ministerio nunca va a alcanzar. Al Ministerio siempre hay que estarlo desbordando, siempre hay que estarle... ¿Me estás hablando por el chat o no? Sí, siempre hay que estarle pidiendo, exigiendo. Me parece que la respuesta la tenemos nosotros en nuestra gran capacidad de organización. Las leyes en Argentina, para mí, la de prevenir, sancionar y erradicar, la de salud sexual, la ESI, son muy buenas. El problema que tenemos, sobre todo en clave federal, es su aplicación. O sea, nosotros tenemos dificultades gigantes para que lo que nacionalmente se produce tenga un impacto real aquí. Y, por ejemplo, en cuanto al abordaje de violencias, me parece que hay que poder cambiar la mirada de la ruta crítica a la ruta de reparación, porque me parece que eso es lo importante. Me parece que esas rutas de reparación tienen que empezar a ser cada vez más despoliciadas, ¿no? Sin embargo, la policía es lo que tenemos en todo el territorio argentino, la policía, la educación y la salud,
pero la policía no nos responde y transformar esa estructura nos va a tomar años. Y muchas veces los caminos no son las denuncias, muchas veces los caminos para reparar son otros. Entonces, para prevenir, sancionar y erradicar, tenemos que empezar a decir nosotras las organizaciones, y en la clave que lo decía la Majo, territorialmente, quienes tengan ese desarrollo, poder ponerle voz a esas políticas para que se despolicen, porque a la policía la odiamos, pero sobre todas las cosas para que sean efectivas en la clave de que cada compañera en el territorio donde está lo vive, digamos. O sea, me parece que esa ruta de reparación tiene que tener otra pata que tiene que ver con territorializarla, y si la territorializamos, dejamos de revictimizar. Porque a las mujeres las deja de escuchar una y la otra y la otra y la otra, y el juzgado y el no sé qué, bla, bla, bla. Me parece que hay que pensar una forma de no revictimizar. Una de esas formas es pensar a la policía de otra manera, a largo plazo, pero pensar en otras estrategias en clave de que no se revictimice. Eso me parece, o sea, las leyes que tenemos son muy buenas, pero hay que pensarlas de una manera en clave feminista y antipunitivista. Eso, lo tiro para charlar. Vale, de ahí que te estás acomodando. Flor, PC estaba antes, no sé si llegar a marchar, Flor me parece a mí, pero bueno, no puede. En eso creo que estamos todas. Bueno, no, básicamente la segunda pregunta que tiene que ver con cuáles son los aportes que hacemos nosotras, en este caso desde las organizaciones, pensando en las políticas públicas, en las famosas políticas públicas siempre mencionadas. Nosotras desde nuestra organización o sea, sentimos que la necesidad básica en el primer momento es declarar la emergencia Ni Una Menos. A partir de eso, o sea, no solo nos quedamos en el reclamo, sino también en los pedidos con argumentos, y en base de eso a partir de nuestro observatorio, que es una de las bastantes cosas importantes que aporta, es el registro de femicidios, en donde hasta hoy, voy a leer así no me confundo, tenemos hasta el 28 de mayo, que ha sido el último cierre que hemos tenido en el registro, tenemos 123 femicidios en total, pero lo que nos parece un número súper importante para destacar dentro de lo que es este registro es que 60 de esos femicidios han sido ocurridos dentro de lo que se conoce como la pandemia y el aislamiento por la pandemia. De esos 123 femicidios, 60 han ocurrido en este momento en donde deberíamos estar resguardadas y tranquilas en nuestra casa, pero en realidad ha terminado pasando absolutamente todo lo contrario para estas mujeres. Entonces me parece algo destacable, digamos, o sea, todos los delitos terminan bajando, menos los femicidios. Dentro de las propuestas concretas que tenemos para esto de las políticas públicas, nosotros insistimos en la declaración de la emergencia Ni Una Menos, y a partir de eso hay 15 puntos que nos parece como muy importantes. No quiero ser muy larga y redundante, pero quiero destacar como los primeros 3. Básicamente un presupuesto nacional sensible al género, que vamos a insistir en eso siempre, el fortalecimiento de las áreas de política de género en las provincias y en los estados locales, porque como lo decía la Joa también, esto es muy difícil, la aplicación, tenemos muy buenas leyes, muy progres, pero muy difíciles de aplicar, sobre todo en la cuestión federal. También nos parece importante esto de la inversión en los dispositivos electrónicos para los agresores, para así poder dejar de revictimizar a las mujeres, sino poner el foco en lo importante que es los femicidas, digamos, qué es lo que vamos a hacer con esto. Y quiero tirar un dato también con respecto a este foco que serían los femicidas. En el año 2019, o sea, el año pasado, 268 varones han cometido 284 femicidios, y es algo de lo que esto es un dato recabado a partir de nuestro observatorio Mumalá. Es un número que todo el mundo desconoce. Nosotros sabemos cuántas son las mujeres que se mueren por año, pero no sabemos quiénes son las que matan a esas mujeres puntualmente. El foco sigue centralizado en nosotras y en qué es lo que hacemos y cómo este seguimiento de la revictimización.
También nos parece muy importante garantizar un alojamiento de protección para mujeres, lesbianas, travestis, trans en situación de violencia de género, y también no solamente en las ciudades capitales, sino también me parece muy, muy importante que esto crezca en la provincia, porque incluso la mayoría de los femicidios, por lo menos en nuestra provincia, vienen siendo en el interior. Entonces me parece que deberíamos dejar de focalizarnos también en la ciudad, también como lo decía recién la compañera de Violinda, las compañeras que viven no en la ciudad, es muy diferente su contexto. Pero bueno, nada, eso. Nuestras propuestas concretas se basan en la declaración de emergencia y a partir de ahí tienen 15 puntos que después los socializo si quieren, yo para no hacerla más larga, pero básicamente en eso. A partir, si no tenemos presupuesto, no podemos hacer absolutamente nada. Voluntad política hay en todos lados, pero plata no. Bueno, sí, yo en la línea de lo que acaba de plantear la compañera, bueno, también, bueno, hoy 3 de junio, justamente se está también presentando la ley en declaración de emergencia en violencia de género, presentada por la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que aglutina a muchas organizaciones territoriales, sindicales, que venimos desde hace varios años peleándola en los barrios por estas situaciones, y justamente esta ley plantea algo muy concreto, que es la independencia económica y habitacional para las mujeres de los sectores populares, porque muchas veces no es que una compañera no quiere salir de la violencia, no quiere ir a denunciar, sino que también está condicionada por justamente una situación económica, una falta de independencia que también te limita. Entonces, esta ley a nosotros nos parece muy buena y muy concreta porque justamente plantea esta emergencia de las compañeras, tener una independencia habitacional y también económica, o sea que el Estado se haga cargo de que esa compañera pueda salir. Y también por otro lado, el reconocimiento de las promotoras territoriales de género, que son compañeras que acompañan a su vecina, que cuando una compañera está en una situación de violencia va y habla a la vecina de la par, y que esa vecina, si tiene contactos, la acompaña, si le falta mercadería, le da mercadería, si necesita que se quede en su casa, se queda en su casa, o sea, miles de redes que se tejen ahí, y que justamente esas compañeras son trabajadoras. Las promotoras territoriales de género son trabajadoras, entonces esta ley también apunta a eso, al reconocimiento social, institucional y también salarial, porque entendemos que nada de esto que decía, son trabajadoras. Y bueno, y por otro lado, plantea también un cuerpo de abogadas, porque esto que decíamos recién sobre la justicia, entender la falta de acceso, y también a la línea de lo que planteaba recién Valentina, las compañeras del interior. O sea, si una compañera del barrio que le cuesta poder ir a denunciar, imagínense cómo es en el caso un paraje en medio del monte que no tiene una comisaría cercana, que no tiene ningún vínculo ni cómo acceder a una ayuda estatal. Entonces esperamos que esta ley pueda salir y que pueda tener el acompañamiento de este gobierno, en el cual tenemos muchas esperanzas también. Dale, dale. Escuchando a las compañeras, creo que lo que acaba de decir Noem, hay dos cuestiones que son, y también lo ha dicho la compañera Valentina, hay dos cuestiones que son importantísimas y que es completamente necesario que realmente se diseñen pues, políticas públicas, y bueno, eso es lo que se está intentando, y también presupuesto para la emergencia habitacional y la independencia económica, que eso es lo fundamental y es lo que más necesita una mujer para poder salir de una situación de violencia. Porque iniciar una denuncia, un proceso judicial, es todo entrar en un entramado de cosas y en un mundo que realmente
muchas veces la termina dejando desamparada a la mujer y no sirve. Entonces, eso es fundamental, y también el hecho del acompañamiento psicológico, que yo siempre digo y siempre lo recomiendo, es muy necesario para poder, para que la mujer pueda juntar fortaleza y tomar la decisión de salir de esa situación. Aquí en Santiago tenemos no solamente las organizaciones, que son redes, y también las redes institucionales como la Dirección de Género, que por ahí dan esos servicios que son fundamentales, pero en el interior no pasa eso, y a nosotros nos llegan muchísimas causas que no las podemos atender, no solamente por el hecho de la distancia, sino también porque no tenemos redes institucionales que sirvan, digamos, para acompañar de esa manera. Entonces, por un lado va generar la independencia de la mujer, la independencia económica, pero también que el Estado puede ingresar al interior y dar acompañamiento de esa manera, porque verdaderamente no se puede hacer un seguimiento integral de una mujer que se encuentra en una situación de violencia en el interior. Lo hacen las compañeras, que hacen un trabajo enorme de las organizaciones, pero son todos, digamos, fragmentos que si estuvieran unidos en un mismo lugar, se podrían complementar mejor, que es lo que pasa aquí en la capital y en banda, obviamente con todas las falencias. Entonces, yo pienso que la forma principal, digamos, para poder generar políticas es empoderar a la mujer. Eso es lo primero. Y bueno, y de ahí creo que vamos a ir generando mayores soluciones. Siguiendo, bueno, a la línea, sí, políticas públicas, y yo quiero llevarlo más a un plano político, decir que los movimientos feministas no son los mismos que hace varios años atrás, que tenemos hoy una espalda distinta para exigir más que un ministerio, que no es suficiente, que nunca va a ser suficiente mientras no sea agenda, mientras mujeres no seamos una agenda provincial, no seamos una agenda nacional. Me parece que tenemos que buscar también estrategias y también utilizarlas de manera de articulación con el Estado, hasta que logremos sacar todas las leyes y las aplicaciones de todas las hermosas leyes que tenemos, las adhesiones de las que necesitamos y que son urgentes, de nuestra ley tan preciada hace 15 años, una ley por el derecho a decidir. Aquí seguimos peleando y sabemos que en algún momento la vamos a conseguir. Por ahora nos queda seguir peleando por una adhesión provincial a una ILE, por ejemplo, aquí en Santiago, pero creo que nosotros como movimientos también tenemos que empezar a empoderarnos y rever que no somos lo mismo que hace tantos años atrás, que somos muchas más y que estamos más sensibilizadas, que la misma sociedad está más sensibilizada. A mí, ver que los medios de comunicación sigan haciendo un tratamiento nefasto con respecto a las noticias de las mujeres en situación de violencia o de niñas madres, todavía no deja de dolerme, nos duelen a todas, pero sin embargo creo que estamos en posición de incomodarlos, estamos en posición de pararnos desde otro lugar, y creo que empujo a todas a que sigamos buscando el camino y no achicándonos, ¿no? Diciendo que somos muchas más y que les va a costar caro si no nos piensan poner en la agenda. Pensaba mucho en esto, que por ahí siempre la disputa queda descolocada de qué tiene que ver la universidad con el feminismo y demás. Pensaba en esto: ¿quiénes son los que implementan, quiénes son los que forman, quiénes son los que hacen cumplir las políticas, y quiénes son las que no las hacen cumplir, como en el caso de la niña de 12 años con el sistema de salud, cuando traban las situaciones de género y el juzgado no puede funcionar al 100%, como decían las compañeras? O sea, son profesionales que son formados dentro de una institución que es la universidad,
que reproduce totalmente estas estructuras patriarcales y que nos forman de esa manera. Que la misma institución donde nosotras transitamos, que sea un hospital, un servicio de salud, un juzgado, una universidad, donde sea, que visibilice que hay mujeres que son madres, porque en la misma universidad no hay cambiadores. Entonces, ¿cómo hace una mujer que es madre y va a la universidad? No puede, es muy difícil. Y eso hace a la permanencia, eso hace al egreso y eso hace a los profesionales que hoy están en nuestra sociedad. Entonces eso, y generar constantemente espacios que visibilicen, como el programa de géneros y violencias que lo hemos militado y lo tenemos hoy en día. Chicas, quería ver si podíamos ir cerrando. No sé si la Deo quiere agregar algo. Con un poco desde la realidad, nuestra realidad, que es bastante compleja también, no sé, acotar sobre algo que nosotros y nosotras luchamos por la permanencia y el arraigo en la tierra. Alguna situación, así como las compañeras compartían, nosotras como organización no solo hemos hecho las denuncias, sino también como organización, incluso sin hacer las denuncias, hemos estado actuando y hemos estado, bueno, acompañando situaciones de violencia que, bueno, que ha sido, por un lado, que ha ido muy bien por el hecho de que ha habido una solidaridad de parte de las compañeras, bueno, de compañeros también que comprenden o han entendido la situación y se ha llevado de soluciones concretas. Digo que sea compañeras que por ahí se han tenido que separar o han decidido no tener más violencia, comunidades se las ha acogido y se las ha empezado a dar créditos rotatorios, por ejemplo. Una de las cosas que hemos hecho, dar créditos rotatorios de caprinos, ¿no? Recibían 10 cabras con un chivo y de esos se tenían que hacer una devolución. Entonces, y eso era un sistema propio dirigido para las mujeres desde la organización. Pero eso también estaría bueno que sea una cuestión más general, políticas públicas para las mujeres campesinas, indígenas, para las mujeres que tengan y que tienen que se fortalezca el protagonismo en la producción, ¿no? Como productoras de alimentos estén orientadas en política para que fortalezca eso. Y bueno, y así obviamente los temas que seguimos trabajando y estamos con la multiplicación de semilla en espacios más como guardianas de la semilla, teniendo nuestras casas de la semilla, y eso es algo que también en el marco de lo productivo tiene que estar integrado y ligado a eso, la discusión que se está dando cada vez más fuerte, que es el tema de la soberanía alimentaria del pueblo, ¿no? Así que un poco de eso nomás, ya tendremos oportunidad de seguir hablando. Gracias. Les quería agradecer también, chicas, la verdad que fue un placer escucharlas a todas de los distintos ámbitos que están trabajando en la universidad, desde el territorio del barrio, del interior. Y una de las cosas también que quería rescatar de lo que dijeron es la importancia, no solamente, como dice la droga, de la federalización, de las políticas y de las leyes que tenemos, sino también dentro de Santiago. Dentro de Santiago tenemos que federalizarnos. Me parece que es un problema que se da en todos los aspectos, sea a nivel justicia, o sea, para venir el distrito, o sea, estamos acá en Capital y tienen que venir de, no sé, Nueva Esperanza o más arriba, y les toca acá venir a Capital en vez de ir a un juzgado más cerca, no sé, son así distribuciones que se han hecho que me parece que no son las más prácticas, y así en todo, en justicia, en salud, cualquier tipo de asistencia, está todo muy concentrado acá en la Capital. Y tenemos una provincia muy amplia, con territorios que la gente está muy aislada en algunos sectores, y bueno, muy difícil también llegar, se entiende eso, pero también hay que empezar a ver cómo vamos a solucionarlo. Sofía, no sé si querías decir algo, ¿puede ser? Sí, chicas, en realidad, bueno, lo voy a hacer cortito, pero he anotado algunas cosas, simplemente que
que este contexto, digamos, de pandemia nos ha determinado a nivel mundial la importancia que tiene el Estado, inclusive estados que no estaban hoy en Latinoamérica, digo, caracterizados por brindar asistencia, hoy se le exige esto y ahí ahí entramos nosotros, digamos, con esta discusión hoy de qué políticas públicas son necesarias. Entonces, bueno, eso quería generalizar. Sí, de cosas que podemos hacer o que se pueden ir dando hoy. Sé que se ha dado la campaña de barbijo rojo, por ejemplo, que aunque ha tenido algunas discusiones, digamos, o algunas implementaciones que son generalmente problemas, creo que así como hay asistencia para las personas que tienen la enfermedad en sí, se puede dar asistencia también como casas de la mujer, y que se puede implementar desde el Estado hoy, y que podría ser, si esto continúa, digamos, si continuamos aisladas, podría ser para dar respuesta, o debería estar siendo uno de los puntos en los que se esté trabajando. Nada, un placer compartir, hace mucho que no he compartido una reunión así de amplia, así que un gusto haberlas visto y que estén bien todas. Primero que nada, realmente agradecerles muchísimo la paciencia, la voluntad. Realmente nosotras hemos pensado en generar este espacio aún a sabiendas de las dificultades que vamos a tener, ¿no? Es conmovedor verlas, escucharlas y saber realmente toda la paciencia que nos tenemos. Agradecerles muchísimo por brindarnos su tiempo y su paciencia, su experiencia, por compartir y también reforzar el compromiso que tenemos desde la colectiva de seguir apostando estos espacios, ¿no? Podemos hacer el pañuelazo. Que Camilo cante la marcha feminista porque él lo sabe. Hagamos el pañuelazo aquí ya en vivo. No. Chao. Chao, chao. Chao para todas. Luca, no se te ha leído bien tu pañuelo, aborto legal, justicia social. Pero